Para él fue una mala influencia estar cerca de Álvaro Uribe. Nadie había hablado, digamos, en los medios de Agroingreso Seguro. Era una campaña que finalmente, pues usted sabe, Andrés Felipe Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. En directo con Coronel. La tercera pregunta se me olvidó, don Brian, ¿me la quiere repetir, por favor? Sí, sobre la entrevista que tuvo su merced con el Uribito, con este Agroingreso Seguro, que unas pruebas y que él decía que le van a llegar, pero acabó la entrevista, busqué la segunda parte, que dijeron que el día de mañana vamos a ver qué pasa, pero no aparece, y creo que es una entrevista muy antigua, pero quedé como con esa curiosidad, ¿qué pasó al final? Yo, Noticias 1 y la revista Cambio, no la actual, sino la de esa época. Pero Noticias 1 fue el primero que sacó el tema de Agroingreso Seguro. Y fue a raíz de un trabajo de uno de los periodistas de Noticias 1 que se llamaba Arnulfo Méndez, relacionado con el allanamiento a la casa de un congresista en Bucaramanga, del senador Alirio Villamizar, en donde aparecieron unas pruebas que tenían que ver con el reparto de las notarías y también el otorgamiento de un crédito de agroingreso seguro a Dani Alirio Villamizar, su hijo. Ese, exactamente. Ahí salió esa prueba y nosotros en Noticias 1, a raíz de ese trabajo de Arnulfo, empezamos a investigar cuál era. Nadie había hablado, digamos, en los medios de Agroingreso Seguro. Era una campaña que parecía que era para ayudar a los campesinos. Cuando nos vimos que el hijo del congresista la tenía ese apoyo, nos encontramos además que ese senador, Alirio Villamizar, había participado en la aprobación de una reforma al estatuto tributario para quitarle los impuestos a los beneficiarios de Agroingreso Seguro, y por ahí nos orientamos nosotros. Cambio, como le digo, Cambio de la época, con dos periodistas muy buenos, José Manuel Reverón y Jaro Labueta, siguieron esta investigación por el lado de una reina de belleza y la familia Dávila Bondano de Santa Marta, y eso tuvo una explosión de investigación grandísima. Nosotros tomamos este ángulo que fue menos llamativo en su momento, pero que también tuvo sus desarrollos, y durante mucho tiempo estuve publicando columnas e información también en televisión sobre agroingreso seguro. Finalmente, pues usted sabe, Andrés Felipe Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, después apeló, después hubo casi que una tercera instancia por doble conformidad, y el año pasado, creo, fue condenado en instancia final cuando ya salió de la cárcel. Sí. Yo he sido supremamente duro con el tema de agroingreso seguro, pero también humanamente, pues no quería ensañarme con un señor que estuvo en la cárcel. Sí, claro. Y me parece que en ese caso se hizo justicia, y también creo que él tiene derecho a una nueva oportunidad en la vida, a reiniciarla. Es una persona muy inteligente, muy educado en las mejores universidades del mundo. Yo siento mucho que él haya caído en eso, que es un tema de corrupción. Sí. Creo que para él fue una mala influencia estar cerca de Álvaro Uribe, y que eso terminó malogrando la carrera de una persona brillante que le habría podido servir mucho al país. De hecho, en una ocasión escuché que Jaime Garzón decía que para ser corrupto había que ser inteligente, porque si no, no le salían las cosas. Sí, creo que lo dijo, pero creo que la realidad a veces lo contradice. Hay unos corruptos que no son tan inteligentes. Sí, hay unos que de verdad uno dice, de verdad sí hicieron esos, pero pues como yo digo, esto es Colombia, y lo que dice su merced es muy cierto. Yo creo que Jaime Garzón sería una persona muy ácida en el Twitter, con su humor, con su capacidad, porque era una persona supremamente inteligente. Digamos, a mí me dicen a veces que no me parezco a él porque todo lo coge chiste. Era chispeante, y yo creo que él le habría cogido rapidísimo el tiro a las redes sociales.
porque entendía perfectamente la posibilidad de comunicarse rápidamente con la gente y tenía unas ocurrencias maravillosas, unas cosas que están en sus programas de televisión y otras en sus conversaciones y todo. Una vez estábamos en el restaurante El Patio, que era como una segunda casa de Jaime, y estábamos almorzando, a ver, me acuerdo quiénes. Yamid, creo que Ricardo Santamaría, el periodista, Jaime y yo. Y llegaron unas estudiantes universitarias que estaban haciendo un trabajo para la universidad sobre la historia del barrio, de ese barrio, de la Macarena, donde estábamos almorzando. Y entonces querían una declaración de Jaime, que era pues como uno de los personajes del barrio, además de ser un personaje nacional, que era como un emblema del barrio. Y entonces les dice Jaime, miren, es muy sencillo. Este barrio era un barrio, La Perseverancia, y este barrio era un barrio en donde había ladrones, artistas, prostitutas, y vinieron estos tipos a poner unos restaurantes y se lo tiraron. Era como esa posibilidad de armar frases graciosas, de armar razonamientos al revés. De la nada. Muy especial. No, yo sí lo admiro mucho a él, considero que para mí él es el gran colombiano. Para mí lo que hizo Jaime, no solamente con su humor, sino el hecho también de hacer todo lo que hizo por los secuestrados en esa época que era muy dura, digamos, todo esto de los falsos positivos, había violencia por todo lado, tanto en el Estado como en las guerrillas, como en muchas cosas, y el atreverse a hacer eso dado el contexto de la época, ¿no? Tengamos en cuenta que en esa época ser guerrillero, tener pensamientos de izquierda era casi ser socialista y ser anticatólico y muchas cosas. Había mucho, por decirlo así, como mucha cuestión con eso, ¿sí? Mucho cuestionamiento, mucha cuestión. Pero digamos, algo que tenía Jaime era que él como que no le tenía miedo al que dirá. Él no le tenía miedo a qué opinara la gente de él. Él solamente decía la verdad como él la sentía. Yo vi la serie y hay algunas cosas de la serie que sí me parece que embonan con el personaje que uno ve en los videos de las entrevistas que le hacen. Hay cosas que de pronto sí son como inventadas, pero yo pienso que él era una persona que él veía la vida desde su prisma, desde su punto de vista de ver. De pronto algunas cosas para uno serían, no, y eso es muy escandaloso, yo nunca haría eso, pero para Jaime era tan normal que de pronto él pensaba que la gente veía la vida como él la veía. De pronto yo creo que cuando le dijeron que lo iban a matar, él lo tomó por sorpresa porque él pensó tal vez, no, pues ¿por qué me van a matar si yo estoy diciendo las cosas en chiste? ¿Sí? No estoy diciendo las cosas en serio. Pero pues No, pero obviamente era una época que era muy dura. Él sí estaba supremamente angustiado en esos días y pues yo creo que si él hubiera decidido irse unos días del país, quizás podríamos tenerlo. No sé, don Brian, pero digamos, tuve el privilegio de conocer a Jaime, sobre todo como ser humano, antes de la fama y de todo. Recuerdo que yo trabajaba en el Noticiero Nacional, yo era el jefe de redacción del Noticiero Nacional y quedaba en el barrio La Merced, en un sitio donde después funcionó el restaurante Carbón de Palo, ahí donde estaban las mesas del restaurante, ahí estaba el Noticiero Nacional. Sí he comido ahí. Y llegó Jaime y un día manejando un campero, un Land Rover viejo, cubierto de barro hasta el techo. Y me dijo, y entró y dijo, yo soy el alcalde de Sumapaz. El primer recuerdo que tengo de él, antes de televisión, de cualquier otra cosa. Y me acuerdo que se quedó hablando toda la tarde.
y bueno, íbamos trabajando en la redacción, haciendo cosas, redactando notas y todo, y Jaime siempre tenía un tema y se quedó, y tomaba café, y tomaba Coca-Cola, y seguía hablando con nosotros. Y por la noche, ya habían pasado tantas horas que ya éramos todos amigos en la redacción hablando con Jaime. Y estaba invitando a José Fernández Gómez, que era el presentador del Noticiero Nacional. Usted quizás no lo recuerda, era una persona, él era un periodista español ya bastante mayor, José Fernández Gómez, una persona, un presentador además de noticias maravilloso. No, yo era muy niño en esa época. Y estaba imitándolo, dándole la espalda a la puerta de la redacción, sentado, y decía: tengo 3 hijos, todos ingenieros, como hablaba el viejo que repetía las cosas y todo. Y cuando entra el viejo, dice: yo nunca he dicho eso, no sé qué, y se voltea. O sea, me acuerdo de José vestido con un sombrero, porque siempre por la noche, yo creo que él tenía un poquito de frío, entonces se tapaba la calva con un sombrero, tenía una chaqueta gruesa encima de su traje, pues para presentar, corbata y todo, pero con una chaqueta informal y todo, y se ríe, y entonces siguió revisando el libreto con el viejo, y cada vez que le decimos el viejo por cariño a José Fernández Gómez, que ya falleció hace unos años, cada vez que él decía: buenas, los periodistas del Noticiero Nacional, Jaime era como su eco, lo imitaba igualito. Y desde ese momento tuvimos que ver con él. También tenía amistad con Hernando Corral, que estaba en el Noticiero de las 7, y unos meses después surgió en Cinevisión el proyecto de Sociedad, con Z, que él hizo. En ese momento las riendas de la división de producción de Cinevisión, que era una programadora muy importante en ese momento, las tomó una joven que era Paula Arenas, y él con Eduardo Arias, con Carl Troller, con Francisco Ortiz, con un grupo de gente, empezó a hacer este programa. Y al comienzo era un poco incomprensible. Nadie sabía qué era ese programa de humor tan raro y fue cogiendo forma, y de ahí salió después Cuac, el noticiero y toda esa cosa, pero Sociedad era una maravilla, porque empezó a hacer con unas secciones dentro del programa que imitaba un noticiero, pero que tenía secciones muy específicas, y donde él terminó creando la semilla de lo que después sería Cuac. Por ejemplo, había una sección que, bueno, usted es muy joven, don Brian, pero en los cines había un noticiero alemán que pasaban en cine antes de las películas. ¿En serio? Y en la agencia de prensa alemana tenía un noticiero que se llamaba El Mundo al Instante, y entonces era como informaciones internacionales, pasaba en los cines, y yo no sé, lo cambiarían cada mes, pero pasaba como corto de las películas. Entonces, como le digo, se llamaba El Mundo al Instante, y Jaime le puso una sección, lo mismo que antes, y era mostrando las cosas que habían pasado en gobiernos anteriores, usando el archivo del noticiero Cinevisión, mostrando que nada había cambiado. Entonces, lo mismo que antes. En Cuac, por ejemplo, cuando se inventó También hay espacio para el humor, como si todo lo demás fuera en serio y solo ese momento fuera el espacio para el humor. Sí. De hecho, hay gente que no sabe por qué Néstor Elí se llama Néstor Elí. Sí, Néstor Elí, que era el portero del edificio Colombia, que era el resumen del edificio. O sea, en el edificio Colombia vivía el niño Andrés, que era el presidente Andrés Pastrana, el doctor Gordito, que fue después el presidente de Ernesto Samper, toda esta cosa, y la ridiculización de cada uno de los personajes maravillosos. Don Brian, estoy hablando con usted, pero tengo que darle turno a más gente. Ah, no, tranquilo, Daniel, muchísimas gracias. Que tenga feliz tarde y pues consiga con ese periodismo tan bueno. Muchas gracias, señor.